la líder europea más relevante del siglo XXI, deja el poder después de 16 años. Su trayectoria política es excepcional. Ha gobernado Alemania durante 4 legislaturas, ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado y su índice de popularidad nunca ha bajado del 50%. Es la líder mejor valorada por los ciudadanos, muy por encima de los candidatos que aspiran a sucederla tras las elecciones del día de ayer, las más emocionantes que se recuerdan en mucho tiempo. Durante más de 3 lustros al frente de la primera economía europea y la cuarta del mundo, Merkel se ha enfrentado a graves crisis y ha tomado decisiones con consecuencias para toda la Unión Europea. Su gobierno será recordado por las estrictas políticas de austeridad impuestas a los países del sur, como España, Portugal, Italia y Grecia, tras la crisis de 2018, pero también por dar vía libre al mayor plan de estímulos de la historia para que la Unión Europea plantase cara a la crisis del COVID-19. Bueno, antes de comenzar con Angela Merkel, rápidamente, yo no voy a entrar ahora en los resultados de ayer, pero creo que es imposible no mirarlos, los miramos rápidamente para que, por si alguien no ha visto las noticias, no tuvo tiempo de hacer ningún seguimiento, contarles que esta es la realidad de los resultados de las elecciones del día de ayer. ¿Ah? Como lo mostraban las encuestas, efectivamente el partido con mayor apoyo es la socialdemocracia, el que tenemos ahí en rojo, con un 25.7%, y quedó en segundo lugar, también como lo preveían las encuestas, la CDU y CSU, que es la democracia cristiana y la social, digamos, el partido social cristiano que va en alianza con la democracia cristiana en Alemania, y salieron segundo lugar con un 24.1%. Yo diría a estas alturas que lo novedoso, lo sorpresivo de esta elección, y por eso fue tan infartante, como dicen muchos analistas, es que la diferencia entre ambos partidos, entre los dos grandes partidos, fue bastante menor de lo que se pensaba. Y es por ello que incluso el candidato sucesor, podríamos decir, o el delfín de Merkel, todavía piensa que tiene alguna posibilidad de gobernar, que sería el líder de la CDU, Armin Laschet. Porque si Armin Laschet efectivamente se une a otros partidos, ¿cierto?, como el Partido Liberal, el FDP, que lo tenemos aquí en amarillo, y el Partido de los Verdes, lograría conseguir los votos necesarios para convertirse en canciller. Sin embargo, creo que la cosa está bastante clara, me puedo equivocar, todos hablan de una larga negociación, probablemente vamos a ver a Angela Merkel meses todavía frente a la Cancillería de Alemania, porque como digo, van a ser digamos, negociaciones complejas, porque no van a ser solamente 2 partidos políticos como era la tónica histórica en Alemania, sino que vamos a tener que ser testigos de una coalición probablemente de 3 partidos políticos, y todo augura, todos creemos que lo más probable es que esta gran coalición sea la de los socialdemócratas, los rojos, más los liberales, los amarillos, 11.5%, y los verdes con 14.8%. De todo eso vamos a hablar más ratito, porque primero vamos a hablar de Merkel, del legado de Merkel, para luego entrar en las elecciones. Así que eso solamente como aperitivo. Tengo una duda, Sí, porque en este minuto están manejando el país entre la CDU y la SP. Exacto. Entonces, y siguen siendo ellos mayoritarios si quisieran gobernar. Exactamente. Pero el problema parece que se llevan pésimo ahora. Yo no diría que sí, no sé si es la palabra, pero es que ¿Por qué no siguen juntos? Lo que pasa es que hay que comprender que llevan 3 periodos de los 4 de Merkel gobernando juntos, y eso ha llevado a que se hayan desperfilado bastante. Uno ve aquí que, claro, sacaron un buen porcentaje, pero al fin y al cabo son 2 partidos que han perdido muchos votantes en el último tiempo, y para qué decir la CDU, que perdió, es el peor resultado de su historia. Y estas grandes coaliciones igual traen un desgaste enorme, como digo, se han desperfilado mucho, y al menos en la teoría han señalado que no quieren volver a reeditar la gran coalición. Bueno, tras las últimas elecciones de 2017 vimos el mismo escenario, el mismo discurso, que no iba a haber gran coalición, y terminaron negociando. ¿Es posible? Siempre es posible. Es una alternativa, sí, pero
todo indicaría que no va a ser así, porque esta vez vemos que hay mucha reticencia a aquello, hay un cansancio, hay que entender que son 16 años de la Merkel, la CDU está desgastada, entonces, y vemos a unos liberales y a unos verdes muy empoderados, con muchas ganas de negociar y llegar a acuerdo. Yo estuve viendo ahí los discursos, ahí rapidito, digamos, pero se puede observar que probablemente van a negociar, van a dejar de lado sus diferencias con tal de dejar a la CDU en la oposición. Scholz lo ha dicho también, la CDU tiene que quedar en la oposición. Entonces, uno piensa que la gran coalición no se debiera reeditar porque, como digo, esto ha desperfilado demasiado a los dos grandes partidos, porque finalmente lo que hemos visto en estos 16 años es que la CDU de Angela Merkel se fue al centro para poder gobernar con la socialdemocracia, y la socialdemocracia se tuvo que ir más hacia la derecha, podríamos decir, o también hacia el centro, para poder gobernar con la CDU, y eso les ha traído tantos problemas que hoy día son menos del 50% del electorado. ¿Ah? Antiguamente siempre sacaban mucho más que eso. ¿Mm? Bueno, vamos a ver qué pasa, pero obvio, era una pregunta bien lógica en realidad, así que, ¿ah? Pero todo está abierto, todo está abierto. ¿Mm? Eso. Bueno, veamos de nada. Primero y rápido, algunos datos de Alemania. Ahí tenemos a Alemania con sus Länder. Recuerden que es una república federal dividida en estados, y esos estados son los que tenemos ahí. Están en alemán, por si acaso. Es un país que tiene un poco más de 350.000 kilómetros cuadrados, o sea, es la mitad que Chile, para que se haga una idea, y es un poquito más chico que Japón. Tiene una población de 83 millones de habitantes, o sea, es un país grande desde el punto de vista demográfico. Desde el punto de vista de su religión, son básicamente cristianos, donde son mayoría los católicos, o sea, hay más católicos que protestantes, como pueden ver ahí. Los católicos son un 27% versus los protestantes que llegan casi al 25%. Los musulmanes son un 5.2%, los ortodoxos un 2%, y se declaran no seguidores de ninguna religión casi el 39% de la población. La edad media es muy alta, es de 47.8 años, y con una tasa de fertilidad bastante baja, también de 1.48 hijos por mujer. Aquí ya también nos hacemos alguna idea, hay una crisis demográfica importante, y uno de los grandes desafíos de Alemania es ese. ¿Qué hacemos con las pensiones? ¿Qué hacemos con la fuerza laboral? Aquí hay un problema enorme, y la tabla de salvación de Alemania en el último tiempo ha sido la inmigración, pero al mismo tiempo hay un discurso anti-inmigración tremendamente intenso, entonces está súper complicada esa parte para los alemanes. Es la economía número 5 por paridad de poder de compra. Al principio yo les hablé de la cuarta economía, pero en realidad si la vemos por paridad de poder de compra es la quinta, después de China, Estados Unidos, India y Japón. Y después de Alemania, por si acaso viene Rusia, Indonesia, Reino Unido en octavo lugar, Francia y Brasil, o sea, lejos es la primera economía europea, con un PIB per cápita altísimo de $54.000, por paridad de poder de compra también. Recursos, es un país con recursos, tiene hierro, carbón, potasa, recursos forestales, lignito súper importante porque es el país con, digamos, una de las mayores reservas de lignito en el mundo. El lignito es un carbón mineral. La agricultura, tienen papa, trigo, cebada, remolacha para azúcar, fruta, repollo, ganado vacuno, ganado cerdo, pero el ganado de cerdo es definitivamente más importante, avicultura, y la industria muy diversificada, muy importante, de hecho uno de los países más tecnológicamente avanzados en el mundo, muy conocidos como productores de hierro, acero, carbón, cemento, productos químicos, maquinaria, vehículos, herramientas mecanizadas, equipo electrónico, industria de alimentos, bebidas, astillero, etcétera, etcétera. Muchos dicen que quizás lo que resume lo que es la economía o esta potencia económica alemana es su capacidad innovadora. Todos los esfuerzos que ha puesto Alemania en investigación y desarrollo han dado muy buenos resultados. Bueno, y aquí tenemos los tres sectores de la economía: la agricultura, que emplea solamente al 1.2% de la población,
y representa menos del 1% del Producto Interior Bruto. En cambio, la industria emplea más del 27% de la población y aporta un 26% del Producto Interior Bruto. En cambio, aquí vemos que el sector servicios definitivamente es el más relevante, emplea más del 71% de la población y aporta más del 63% del Producto Interior Bruto. Fundamental. Y aquí está todo lo que tiene que ver con los servicios que ofrecen, ¿cierto? Todos los servicios que se ofrecen, perdón, a las empresas. Está todo el área de comercio, obviamente hotelería, restaurantes, transporte, bueno, todo un área que se vio bastante afectada también por la pandemia. Pero, bueno, y la industria, que vemos que aporta menos a la economía, también es muy importante, y en el caso de Alemania es muy interesante porque en torno al 57% de las personas empleadas en Alemania trabajan en pymes. Eso es súper importante, y muchas de estas pymes son empresas familiares. Yo diría que esa es una característica interesante en el caso de Alemania. Eso como para resumir, digamos, qué es lo que ocurre con la economía alemana. Entonces, innovación, como les decía, es lo que resumiría esta economía. Angela Merkel, canciller alemana entre 2005 y 2021. Recuerden que es la primera canciller mujer de este país. Está a punto, o sea, dependiendo de cuándo salga de la Cancillería, podría incluso superar a Helmut Kohl en el poder, porque ella se queda gobernando el país hasta que se lleven a cabo las negociaciones, que den como resultado quién va a ser el próximo canciller. Entonces, muchos señalan que esto podría alargarse. Scholz ha dicho, el líder de la socialdemocracia, que él espera que antes de Navidad ya haya un nuevo canciller, pero algunos hablan también que podría esto alargarse hasta enero o febrero del 2022. Así que todavía tenemos a Merkel por un ratito. Bueno, para definir quién es Merkel, primero yo les voy a dar algunos adjetivos que creo yo la resumen muy bien, y luego cómo se la ha calificado, porque el año pasado cuando hablamos de ella, yo ya les di la biografía en detalle, pero obviamente la vamos a revisar, y quiero partir dándoles, como digo, estos adjetivos que creo que resumen muy bien quién es Angela Dorothea Kastner, que es su apellido de soltera, ¿cierto? Ella es pragmática, algunos la consideran también camaleónica, racional, reflexiva, estoica, austera, negociadora incansable, gestora de crisis y también enigmática, entre otras también, entre otros calificativos. Pero para recordar un poquito cuál es su trayectoria, les traje aquí cuáles han sido las formas en que a ella se la ha calificado durante toda esta trayectoria política. Das Mädchen, la dama de hierro, la líder del mundo libre, Mutti Merkel, Mutter Angela, la mujer más poderosa del mundo y la canciller de las crisis, que es una forma que yo creo que todos hemos estado leyendo quizás algo de ella, y todo el tiempo también se habla ahora, sobre todo cuando ya está de salida, ¿cierto? Que fue realmente la canciller de las crisis, por toda esa cantidad de crisis que tuvo, ¿cierto?, que enfrentar. Bueno, ¿por qué Das Mädchen? Mädchen es niña, muchacha. Esa es la manera en que la trataba Helmut Kohl. Helmut Kohl, recuerden que fue el canciller entre 1982 y 1998, el llamado canciller de la reunificación o de la unificación alemana. Él fue quien la descubrió, podríamos decir, por eso se habla que es su padrino político, que es su mentor, y la verdad que él, cuando se convierte en canciller, la va a nombrar como ministra de la Mujer, y más adelante como ministra del Medio Ambiente. O sea, él va a ver en ella esa capacidad increíble, esta capacidad de trabajo que ella tenía, y sobre todo, como digo, su capacidad intelectual, una mujer brillante. No hay que olvidar que además ella es una mujer excepcional, me refiero a excepcional en el sentido literal de la palabra, porque ella proviene de la RDA, de la República Democrática Alemana, es mujer,
Y eso que es positivo, porque en el fondo representaba algo distinto, también muchos siempre dijeron y pensaban que ella, como representaba eso, venir del este y ser mujer, era como que estaba copando algún tipo de cuota. Está ahí porque tenemos que tener a alguien de la RDA y tenemos que tener a alguna mujer, pero la verdad es que ella con el tiempo fue demostrando que era realmente una mujer idónea y que tenía todas las capacidades para seguir escalando, ¿cierto? Bueno, ella fue muy leal a Helmut Kohl, claramente, hasta que llega el momento más complicado, pero que también le da la gran oportunidad a ella para terminar siendo la líder de la CDU y finalmente canciller. Y es cuando se destapa un grave escándalo de financiamiento ilegal de campañas y del partido político CDU, la Democracia Cristiana Alemana. Ella ahí está muy complicada, no sabe qué hacer, ella se entera, ella efectivamente se supone que nunca supo de esas malas prácticas, y cuando ella se entera, decide finalmente, porque esto fue algo que ella meditó mucho, bueno, recuerden que ella era muy reflexiva, es muy reflexiva, ella nunca toma decisiones a la rápida, decide escribir un artículo de opinión en el Frankfurter Allgemeine Zeitung en 1999, y ahí ella dice, escribe: el partido debe aprender a caminar, confiar en sí mismo para emprender la lucha y seguir su propio camino sin su viejo caballo de guerra. El tiempo de Kohl había terminado irremediablemente, él ya estaba fuera del poder, sin embargo, esto realmente, bueno, lo sepulta de alguna manera, su prestigio, sabemos que después con el tiempo probablemente muchos se les va a olvidar aquello, pero en ese momento ella toma una decisión difícil, porque ella no sabe si esto se va a tomar como una traición, ¿cierto? O se va a tomar como que ella realmente es una mujer valiente y que pese a todo, a lo que había significado Helmut Kohl para su carrera política, ella era capaz de alguna manera sobreponerse y mostrarse como más como una mujer o una Mädchen o una niña independiente frente a este coloso que era Helmut Kohl. Así que su carrera política no se entiende, no se explica si no es bajo el alero de Helmut Kohl. Bueno, con el tiempo, después se le va, ¿cierto?, llamar la Dama de Hierro, y esto tiene relación con la primera crisis que ella tiene que afrontar, que es la famosa crisis, la tremenda crisis que tiene relación con la deuda soberana, ¿cierto? La crisis del euro. Ella ahí va a abogar por duras políticas económicas de austeridad que se van a aplicar a los países del sur de Europa, ¿cierto? Se les va a ayudar a esos países, esto también van a ser decisiones difíciles para ella, y ella realmente va a ser muy, muy criticada por esos países, y bueno, y eso va a llevar a que la tilden como la Dama de Hierro. Sin embargo, más adelante será calificada de otra manera, como Mutter Angela, todo lo contrario, ¿cierto? Madre Ángela, a propósito de la crisis migratoria del año 2015. Recuerden que el año 2015 es cuando entran muchos migrantes a Europa, y específicamente a Alemania. Alemania, solo Alemania, entra más de 1 millón de inmigrantes. Angela Merkel tiene una política en ese momento, podríamos decir, de puertas abiertas a estos refugiados que, ¿cierto?, arrancan de la guerra en Siria, de los distintos conflictos en Irak, en el mismo Afganistán, del norte de África, como el caso de Eritrea, y como les decía, entra más de 1 millón de estos refugiados en Alemania. Y ella es vista realmente como una salvadora, entonces realmente ahí cambia mucho la visión que se tiene de ella, porque ella se muestra una mujer empática, solidaria, algo muy distinto a lo que habíamos visto antes, respecto, por ejemplo, de la crisis de la zona euro. Muy, muy distinto. Después, con el tiempo, también, por ejemplo, la revista Time la va a nombrar como personaje del año el 2015, y ahí, como podemos ver en el lado izquierdo, Angela Merkel, canciller del mundo libre. En ese minuto, en el fondo, lo que pretende la revista es destacar
el rol que jugó Merkel el año 2015 en los temas que más impactaron ese año Europa, como el conflicto en Ucrania, la deuda griega, la crisis de los refugiados, etcétera. Y más adelante, porque esto es el año 2015, pero más adelante se vuelve a utilizar este calificativo porque cuando Trump llega al poder, se ve a una Angela Merkel como, algunos señalan como la última, podríamos decir, adulta de la escena mundial, con Estados Unidos liderado por un populista, el Reino Unido sumido en el caos, India en caída libre hacia la autocracia, Rusia y China cada vez más represoras, y en ese contexto la canciller alemana era ampliamente aclamada como la líder del mundo libre. Esa fue otra, y muchas veces se ocupó también esa manera de referirse a ella. La mujer más poderosa del mundo, eso también se ha utilizado mucho. En este caso aquí tenemos en diciembre del 2020, por 9º año consecutivo, la canciller alemana encabeza la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo. Forbes año a año lanza este ranking, y ahí la vemos en este último, con Christine Lagarde en segundo lugar, recuerden, la presidenta del Banco Central Europeo, Kamala Harris, la vicepresidenta norteamericana, Ursula von der Leyen, recuerden, la presidenta de la Comisión Europea, y Melinda French Gates, la exmujer de Bill Gates. Pero ya hay un poder más bien económico, ¿cierto? Bueno, luego también se va a utilizar mucho este término de Mutti. Mutti en alemán podría ser como mami, mamita, porque, bueno, y esta va a ser la manera en que la van a tratar los mismos alemanes. Podríamos decir que este es un término que se usa en Alemania indoor, podríamos decir. Y Mutti es la que hace desaparecer los problemas, la que protege, la que es capaz de resolverlo todo, gracias a su habilidad para llegar a acuerdos. Eso, bueno, y esto lo que tenemos aquí es un libro que escribió un alemán, Michael Braun. Entiendo que él era corresponsal en Italia, y por eso escribe este libro que se llama Mutti, Angela Merkel explicó a los italianos. Eso significa. Y aquí vemos también ahora, en estos días, esta marca de lácteos, Berchtesgadener Land, decidió decir adiós a Angela Merkel, diciendo justamente adiós Mutti, y claro, no sale la cara de ella, pero es obvio que es ella con la clásica chaqueta, con las manos en la forma que ella siempre las coloca, ¿cierto? Es un clásico, y porque muchos realmente en Alemania se sentían muy identificados, muy protegidos, podríamos decir, con esta Mutti Angela. Y finalmente tenemos Merkel, la canciller de las crisis. ¿Por qué? Porque realmente ella enfrentó una crisis tras otra. Por nombrar algunas, el colapso del sistema financiero mundial en 2008, las amenazas de la disolución de la Unión Europea, la gran ola migratoria de 2015, la pandemia del COVID-19, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí yo les traje esto, o sea, ¿por qué esta imagen? Porque les quiero recomendar al 100% este podcast, que esto es como una especie de serie, pero se escucha solamente. La encuentran en Spotify con este nombre, tiene 5 episodios, muy bien hecha, está realizada por 2 argentinos, son los realizadores, pero en colaboración con el Goethe Institute, con una universidad argentina, etcétera, etcétera. Y son grandes analistas, yo los he estado siguiendo bastante, a estos 2 analistas, saben de la realidad alemana, viven en Alemania, y es un podcast como son los podcasts bien hechos, o sea, con los sonidos, es estar realmente metido adentro, y abordan las distintas crisis que ella tuvo que enfrentar durante su merkelato, como dicen algunos. Bueno, vale la pena total, probablemente gane premios si es que ya no lo está ganando, o está digamos, ¿cómo se dice? Está aspirando a algún tipo de premio,
pero yo se los recomiendo total. Y la gente que ya lo ha podido escuchar, que se lo ha recomendado, le ha gustado mucho. Así que ahí tienen algo muy entretenido para conocer más de la Merkel. Está buenísimo. Y que eso se los quería dejar ahí, así que en Spotify. Y creo que están todas las aplicaciones de este tipo de audio, ¿eh? Así que eso decían ellos, así que quizás pueda estar en otra más. Bueno, nos vamos al legado. Vamos a partir por lo positivo, y bueno, y donde no hay duda, porque bueno, Merkel, yo creo que en general hay consenso de que ella realmente es un aporte para Alemania, un aporte para Europa, es, digamos, una política de talla mundial que realmente está por sobre muchos políticos hoy día en el mundo, y como dicen también varios, está muy bien catalogada dentro de Alemania, pero quizás fuera de Alemania es donde más hay mayor reconocimiento, sobre todo también por su sobriedad, por su moderación. No vemos exabruptos, ¿cierto? El no ser populista, todas esas cosas que uno echa de menos, bueno, son parte, ¿cierto?, de su personalidad. Pero, lógicamente, hay ciertos claroscuros, yo les hablaré de ciertas críticas que están sobre la mesa, pero vamos a partir por lo positivo, y donde no hay lugar a dudas es, yo diría, en general en la economía. O sea, hay bastante consenso entre los economistas que el legado económico es, en general, positivo, sobre todo si consideramos cómo llegó, o cuando llegó Angela Merkel al poder, cómo estaban las cosas. Por ejemplo, la disminución del desempleo. Es bien impresionante considerando toda la crisis, por ejemplo, de la pandemia. Ella, cuando llegó al poder, había un desempleo del 11.2%. Aquí no me alcanza a salir porque el gráfico comienza el 2010, pero ella comienza su gobierno el año 2006 con un 11.2%, lo que era 5 millones de parados, y hoy día vemos aquí un 5.6% de desempleo. Sin embargo, ya hay algunas fuentes que hablan de un desempleo menor al 5%. Que eso obviamente es una muy buena noticia, ¿cierto? Luego también está el mayor crecimiento, porque cuando ella llega al poder, Alemania tenía un crecimiento bastante débil, y hoy día también Alemania, claro, aquí vemos el año 2020, ¿cierto? La economía se contrajo un 4.6%, pero que también fue bastante menor a lo que pudimos ver en otros países de Europa u otros países del mundo. Y vemos también aquí años con muy buenos resultados. Lo que pasa es que también le tocó aquí a Merkel, ¿cierto?, sobrellevar la grave crisis del euro, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos, desde el punto de vista de los números, dos datos que son importantes, positivos. Por ejemplo, aquí tengo algunas citas, el caso aquí de Marcel Fratscher, presidente del Instituto de Estudios Económicos de Berlín, menciona: prosperidad, moderación, consenso y cooperación, que son las palabras que pueden aplicarse al legado económico de Merkel. Ha sido la canciller de la estabilidad, y eso sin lugar a dudas es algo que agradecen los alemanes. Recuerden que para los alemanes en general, por su idiosincrasia, estabilidad, seguridad, son elementos que ellos realmente valoran, echan de menos, y bueno, y esa es la gran preocupación de muchos alemanes: ¿qué va a pasar ahora que Merkel no está al frente del país? ¿Cierto? Bueno, la gestión de la crisis del euro, también se considera que finalmente Merkel lo hizo muy bien, aunque hubo muchas críticas, sobre todo por los ajustes, ¿no es cierto? Se le criticó que eran excesivos, pero después con el tiempo muchos, incluso muchos economistas también, han reconocido que finalmente todas esas condiciones que puso Angela Merkel, por ejemplo, a los países del sur de Europa, dieron sus frutos. O sea, que no era malo, ¿cierto?, condicionar y obligar de alguna manera a esos países que comenzaran procesos de reforma. Entonces, hay, como digo, un cierto reconocimiento a que las cosas se hicieron bastante bien. Y por otro lado, además, Merkel finalmente contribuyó decisivamente a la supervivencia de la zona euro, ¿cierto? Grecia se mantuvo dentro de la zona euro. O sea, finalmente, insisto, lo que hizo Merkel dio resultados positivos para
toda la Unión Europea, o por lo menos una parte. Sabemos que, bueno, el Reino Unido salió de ahí, pero hubo bastante éxito. Y incluso la crisis migratoria, esto también es bien increíble, con el tiempo muchos reconocen que finalmente incluso la crisis migratoria no puso en peligro el estado del bienestar alemán, todo lo contrario, Alemania es un país que necesita gente, ¿no? De hecho, sabemos que o sea, hace poco el ministro del Trabajo dio algunas declaraciones señalando la necesidad de, ojalá, que 400.000 personas extranjeras entren al mercado laboral anualmente para que pueda seguir creciendo la economía, etcétera, etcétera. Bueno, ahí les voy a mostrar algunos datos. Aquí tenemos la inmigración en Alemania en cifras. Y tenemos, bueno, el tema demográfico aquí, la evolución demográfica, como, bueno, ya les decía, ¿cierto? Son más de 83 millones de personas. La población extranjera crece, o de origen extranjero más bien los solicitantes de asilo son más de 1.800.000 personas. Los grupos de edad y sustento económico de la población nativa y extranjera. Está súper interesante esto porque nos muestra, ¿cierto? En el caso de, primero, los grupos de edad, en el caso de la población nativa, ¿cierto? Hay menos gente entre 25 y 45 años, y si vemos los extranjeros llegan casi al 50%, que es esta población productiva tan importante dentro de la pirámide demográfica, por ejemplo. Pero aquí quizás lo más relevante, porque uno tiende a pensar muchas veces que quizás esta población extranjera, inmigrante, que no viene a aportar, bueno, aquí se ve claramente, por ejemplo, que la población, tanto nativa y extranjera, depende más o menos en el mismo porcentaje del empleo para subsistir. El 48% de la población nativa y el 47% dependen del empleo. Claro, aquí, en qué, digamos, dependen del paro y otras ayudas públicas. Cuando hablamos de paro me refiero, o sea, se refiere esta infografía al seguro de desempleo, ¿cierto? La población nativa solo depende en un 5% a esto, y un 17% la población extranjera, bastante lógico. La pensión, la población nativa un 26%, la población extranjera un 9%, propiedades en el mismo porcentaje, y en el caso de la familia, la población extranjera es un poco más relevante. Pero no es una locura, o sea, yo creo que lo que se ve aquí suena bastante razonable, y también uno piensa y logra comprender de la necesidad que hay de población inmigrante para aportar a la fuerza laboral y para aportar al sistema de pensiones. Eso es muy, muy relevante. Alemania tiene un sistema que no es 100% de reparto, afortunadamente. Funciona con 3 pilares: un sistema de reparto, un sistema donde aportan las empresas, y un sistema de cuentas individuales, y con eso se hace, podríamos decir, el gran combo de la pensión, pero sí todo se necesita más gente trabajando, porque como veíamos, además tienen 1.4 hijos por mujer, o sea, hay realmente una crisis. Y acá tenemos los principales orígenes de la población extranjera y los solicitantes de asilo. Principalmente son turcos. Recuerden que los turcos llegaron en masa después de la Segunda Guerra Mundial para constituir la mano de obra barata. Fueron los que, digamos, aportaron enormemente a la reconstrucción alemana, y por eso hay casi 1,5 millones de turcos, porque son los turcos que llegaron y su descendencia. Hay polacos, sirios, rumanos e italianos. Aquí tenemos los solicitantes de asilo, donde destacan principalmente los sirios. Bueno, no me voy a detener más en esto, pero aquí van a tener la infografía para que ustedes mirarla, y es súper interesante. A todo esto, a grosso modo, para que también se hagan una idea, más del 25%, en torno al 26% de la población alemana es de origen extranjero. Es de origen extranjero. Así que para que entiendan también, cuando se habla de ese debate de la multiculturalidad alemana, no es una locura, porque la verdad que no hablar de eso, no querer abordarlo, es realmente no querer aceptar una realidad, y no solamente una realidad, sino una necesidad.
precariedad, refiriéndome al tema, como digo, de la fuerza laboral. Bueno, el manejo de la pandemia se puede considerar como un legado positivo, hasta por ahí nomás hay que decirlo, porque efectivamente la primera ola de la pandemia fue considerada, o la gestión de la primera ola fue considerada como muy, muy bien gestionada por Angela Merkel, pero ya la segunda ola ya las cosas fueron cambiando. Sin embargo, si comparamos con otros países de Europa, podríamos decir que Alemania hizo las cosas bastante bien. Y también podríamos señalar quizás que no las pudo hacer tan bien, quizás mucho mejor, sobre todo por la dependencia que tuvo de la misma Unión Europea, por ejemplo, en el proceso de vacunación. Recuerden que la Unión Europea decidió en algún momento que todos iban a vacunar al mismo tiempo, que iban a comenzar las campañas de vacunación en un mismo momento, y todo eso hizo que se atrasara aquello, a diferencia del Reino Unido, ¿cierto?, que pudo comenzar mucho antes porque no tenía que depender del resto, por ejemplo. Pero a grosso modo podríamos decir que Angela Merkel hizo un buen manejo de la pandemia, pese a algunas críticas que se puedan hacer. Aquí tengo una cita de un analista que señala una sucesión constante de crisis que eran verdaderas amenazas existenciales y cuestionaban el orden al que estamos acostumbrados. Y su logro fue llevar a Alemania, Europa y hasta cierto punto el mundo entero a buen puerto, por más que se critiquen los detalles. Bueno, y ahora vamos a ver las críticas, que son, digamos, lo menos positivo, digamos, o lo más oscuro que puede tener su gestión. Sería, bueno, en relación a la economía, se habla de un mercado laboral más precario. Efectivamente, como veíamos, hay menos desempleados, o muy pocos desempleados. Sin embargo, se habla de una proliferación de los llamados mini jobs o mini empleos, que son trabajos temporales con sueldos inferiores a 450 euros mensuales, que apenas cotizan en la seguridad social. Y eso es complicado porque a propósito, por ejemplo, de la pandemia, muchos de esos trabajos se perdieron y esa gente no tenía derecho a un seguro de desempleo, por ejemplo. Pero aquí es bien interesante recordar dónde parten, ahí perdón, ¿no? El hipervínculo, algo pasó, si yo lo tengo que buscar por acá. Ahí lo tenemos. Estos mini jobs o mini empleos no fueron una idea de Merkel. Yo con esto no quiero, digamos, tratar de justificar aquello, sino muy interesante recordar la llamada Agenda 2010, lanzada por el ex canciller Gerhard Schröder. Recuerden que él gobernó entre 1998 y el año 2005. Él es socialdemócrata, o sea, centro-izquierda. Él hace tiempo, digamos, se dio cuenta de que este estado del bienestar crecía y crecía, que a la larga era insostenible, que el gasto era enorme, y gracias, digamos, a ese diagnóstico, Alemania comenzó un proceso de reformas, de ajuste al cinturón, que también explican en gran parte el por qué Alemania, recuerden, pudo enfrentar de buena manera la crisis del euro, digamos, 2008, 2009, 2010, bueno, que fue bastante larga, ¿cierto?, en el caso de Europa. Bueno, esta idea de crear estos mini jobs nacen en el contexto de la Agenda 2010 lanzada por Gerhard Schröder. Y como les comentaba, claro, esto permitió que disminuyera mucho el desempleo. Sin embargo, estamos hablando de unos 7 millones de personas que tienen hoy día estos trabajos, pero que al no cotizar en la seguridad social no dan derecho a prestaciones por desempleo. Entonces mucha de esta gente en la pandemia, por ejemplo, quedó desamparada, digamos. Y hay muchas críticas, muchos creen que este tipo de trabajos debieran desaparecer o que debieran quedar, pero solamente como para obtener ingresos adicionales, para estudiantes o jubilados, pero no como trabajos, digamos, como el único trabajo por estas debilidades, digamos, que tiene. Bueno, algo que también se critica mucho en el caso de Angela Merkel son la falta de reformas. La ausencia de reformas en cuestiones de gran importancia para el futuro.
Muchos señalan que ella hizo algunas reformas, pero al principio de su mandato, sobre todo con el objetivo de mejorar las inversiones y crear más puestos de trabajo, pero también se comprende que quizás hizo esas reformas al comienzo porque todavía no sabía lo que se venía y no estaba enfrentando las distintas crisis que van a llegar después. Bueno, y la más, quizás, reforma más esperada o la que en general los analistas consideran que faltó y que no se hizo nada al respecto, es la que tiene que ver con la digitalización. ¿Ah? La digitalización y lo que tiene que ver también con el internet y todo eso. Esto se repite todo el tiempo. La verdad que cuando uno se empieza a meter un poquito más en el tema y se habla de los desafíos también del futuro gobierno, está la digitalización, algo que quedó además al descubierto con la pandemia. Cuando, por ejemplo, muchos estudiantes se tuvieron que quedar en sus casas, trabajadores se dieron cuenta que tenían un internet muchas veces lento, malo, que no estaban los programas adecuados, los programas, me refiero a informáticos adecuados, no estaban los equipos, no había experiencia, como digo, no existía una conexión rápida a internet. Es bien impresionante, ¿eh? La verdad que uno como que no puede imaginar que a Alemania le faltara aquello, y de hecho hay algo que resume muy bien esta situación, y es que Alemania era o es el país de los faxes. O sea, hasta hace poco, o todavía más bien, existe y se utiliza el fax, por ejemplo, para que los distintos ministerios se comuniquen. Eso todavía existe y es por la falta de digitalización. Entonces, eso se considera que Angela Merkel lo dejó de lado, no se preocupó, no hizo un trabajo en ese sentido, y bueno, es un tema flaco, podríamos decir. Y lo otro también que se le critica es la falta de reformas en el entorno regulatorio de las empresas tecnológicas. Dicen muchos que es una reforma que es necesaria. Hay sobreregulación o mala regulación y eso impide que sean competitivas con otros países en todo este tema de las empresas tecnológicas. Christoph Schmidt, presidente del Instituto Leibniz de Investigación Económica, señala: cuestiones urgentes para el desarrollo futuro de la economía alemana, como la mitigación del cambio climático, moderar las consecuencias del envejecimiento demográfico o impulsar la digitalización, solo se han abordado de forma titubeante. En estos aspectos, sus sucesores tendrán mucho trabajo por delante, por ejemplo. O sea, está esa idea de que faltaron reformas estructurales en temas tan relevantes. Y muchos hacen la pregunta: ¿Alemania habrá quedado atrás? Bueno, Alemania es un país que ha confiado mucho su desarrollo económico al modelo exportador. Alemania, recuerden que es definitivamente una potencia exportadora, no sé si lo saben, pero es la tercera mayor potencia exportadora del mundo detrás de China y Estados Unidos. En varios sectores industriales, las ventas fuera de Alemania suponen más de la mitad de la facturación. Y quizás, digamos, algo súper relevante en todo esto es la industria automotriz. Estoy entrando a la página aquí. Pero efectivamente, o sea, ese ha sido el pilar de la economía en el último tiempo. Sabemos que Alemania se ha beneficiado de un euro débil, de la Unión Europea, de la zona euro. Eso también explica en parte el por qué Alemania también le puso tantas ganas a la resolución, a la solución de toda la crisis en la zona euro, porque Alemania, insisto, es un país sumamente beneficiado por todo aquello, por esta capacidad exportadora que tiene. Entonces, aquí vemos sus socios son principalmente europeos, pero también está China. China es un destino importante de sus exportaciones, el 8.3% de todas sus exportaciones van a China y un 5% a Estados Unidos. China es fundamental, sobre todo en el ámbito de la industria automotriz. Merkel fue muchas veces a China. Se dice que definitivamente ha sido la canciller o el canciller que más veces ha ido a China, porque justamente le interesaba enormemente que digamos,
las relaciones entre Alemania y China, las relaciones comerciales, fueran fluidas, porque necesita ese mercado Alemania. Bueno, y aquí vemos todo lo que tiene que ver con los automóviles. Todo lo que está en celestito es el sector automovilístico, o si no, otro tipo de naves, como dice aquí, helicópteros, aviones, partes, aviones, etc. Y todo lo que está aquí arriba, maquinaria, básicamente, y circuitos eléctricos y todo aquello. Es lo que exporta Alemania. Y luego, siguiendo con los socios comerciales, a ver, aquí los tenemos. Sí. Perdón, estas las importaciones, que son más o menos lo mismo, pero entonces, aquí tenemos las exportaciones, todo lo que tiene que ver con los autos. Claro, porque también importa partes de autos para exportarlos. Entonces aquí tenemos los automóviles, toda la maquinaria y los principales socios comerciales, donde China y Estados Unidos son fundamentales. Además, obviamente, de los países europeos, que son los principales socios. Entonces, aquí iba yo con el país se queda atrás. ¿Por qué? Porque el rigor presupuestario ha sido una de las constantes durante la era Merkel. Merkel, una de las características de su gobierno ha sido justamente el haber cuidado, ¿cierto?, las arcas fiscales, digamos, el haber mantenido, ¿cierto?, un superávit permanente, o haber impedido un déficit presupuestario todo el tiempo. Pero en este caso también se le critica que no haya escuchado las voces, por ejemplo, del Banco Central Europeo, que le pedían inversiones para estimular la economía, renovar las deterioradas infraestructuras alemanas, mejorar las capacidades tecnológicas. Entonces, muchos consideran que Alemania lleva años sin invertir lo que debería. Entonces, por eso algunos creen que aquí se podría haber quedado atrás, o habrá que ver qué ocurre de aquí en adelante. De hecho, ahora escuchando algunos discursos de los líderes políticos, por ejemplo, el Partido Liberal habla que hay que ahora realmente concentrarse en las reformas económicas para que Alemania se pegue el salto, no solamente seguir intensificando lo que hay, sino que realmente hacer las reformas necesarias para que Alemania despegue. Nunca ha sido una estratega. Eso también uno lo lee y cuesta digerirlo quizá, pero la verdad que leyendo un poco más y yendo más al fondo de esto, se refiere principalmente a que ella tiene una capacidad táctica enorme. Ella logra reaccionar y logra solucionar a través de procesos de reflexión importantes. Recuerden que ella es una científica, no hay que olvidarlo, ¿cierto? Ella estudió física, tiene un doctorado en química cuántica, y ella aborda los problemas desde un punto de vista científico. Sin embargo, ella no es una estratega a largo plazo, es lo que señalan sus detractores. Y no lo leí en uno o en dos críticos, sino que yo diría que es algo que se repite entre quienes, digamos, no están tan de acuerdo con ella. Así que creo que es importante igual tener presente cuáles son esos ámbitos de ella, o esas miradas más negativas respecto de ella, ¿cierto? Algunos dicen que también, pese a todo su análisis, su manera de abordar los problemas, muchas veces también ella reaccionó de manera quizás también un poquito acelerada, y tomó decisiones sin pensar en el largo plazo, como por ejemplo lo que ocurrió después del desastre de Fukushima en Japón. Recuerden que después de aquello ella decide acabar con la energía nuclear en Alemania, sin pensar, según sus detractores, en las consecuencias que esto traería para la economía alemana. Alemania es un país industrializado, el más industrializado de Europa, necesita enormes cantidades de energía, y querer acabar con la energía nuclear en 10 años fue una apuesta muy, muy arriesgada, demasiado arriesgada.
y con esto además despertó un sentimiento de traición en los estados bálticos, Polonia y Ucrania, porque tuvo que negociar y se tuvo que aliar, podríamos decir, con Rusia para conseguir el gas y el petróleo de ese país, para poder suplir, ¿cierto?, esta falta de energía nuclear. Pero de eso les voy a hablar en un momentito más. Bueno, acá tengo una cita de un alemán, Wolfgang Münchau, director del Eurointelligence.com. Él dice, en sus 16 años como canciller jamás ha elegido una batalla estratégica, nunca ha intentado buscar mayorías donde antes no las había. La única finalidad de Merkel ha sido ella misma. Posición de un crítico. Falta de contundencia en el liderazgo, en especial frente a la creciente agresividad de Rusia y al auge del poder de China. Esto es bien interesante también porque al leer un poco más sobre su legado, sobre lo que fue, ¿cierto?, digamos, la forma en que ella gobernó Alemania y cómo ella lideró las relaciones internacionales, se darán cuenta que efectivamente ella fue una mujer muy, muy poderosa, pero como dicen algunos analistas, esto también creo yo que es muy interesante, no quiso o no supo utilizar ese poder con el fin, por ejemplo, de contrarrestar el poder chino o el poder ruso. O sea, ella no quiso presionar, por ejemplo, ella fue muy cauta, fue muy quizás o demasiado respetuosa frente a estas otras potencias, y no le interesó realmente, o como digo, no tuvo la voluntad, no le interesó, no sabemos exactamente qué es lo que hay detrás de aquello, pero ella definitivamente, por ejemplo, no tuvo una política intervencionista, ni fue de discursos incendiarios respecto a lo que hacían o dejaban de hacer otras potencias. En ese sentido es bien interesante porque de alguna manera uno encuentra hasta coincidencias en la política internacional alemana y la china. Me refiero a esto de ser bastante cautelosos y no interferir en lo que hacen o dejan de hacer las distintas naciones en el concierto internacional, por ejemplo. Entonces, aquí también hay un punto, que no sé si es una crítica, pero es interesante para ir comprendiendo también realmente el personaje, a la figura de Merkel. Y si ustedes la recuerdan, ¿cierto?, ella se la jugaba por ciertos, digamos, por ciertas realidades, en ciertas situaciones, ella intentaba dialogar, tratar de superar crisis, pero, por ejemplo, si se les viene a la mente y la comparamos con un presidente francés, como lo es hoy día Macron, o como lo fue Sarkozy, o Hollande, ¿cierto? Inmediatamente quizás se nos viene a la mente una Francia que sale de Francia, ¿cierto? Y que interviene en África, y que interviene en las crisis, por ejemplo, ahora por ejemplo, en el norte de África también, ¿cierto? Pero vemos una actividad a nivel internacional, fuera de Europa, muchísimo más intensa, una actividad, como digo, que desborda sus fronteras y donde vemos un protagonismo que nunca vimos en Angela Merkel. Quizá alguien no esté de acuerdo, pero creo yo que es muy interesante darnos cuenta que ella tenía un perfil bien distinto en ese sentido, pese al poder y pese a la capacidad de influencia que podía llegar a tener. Bueno, ¿cuáles son los desafíos del próximo gobierno? La gestión post-pandemia, obviamente, como cualquier gobierno que comienza ahora. La crisis demográfica, como les comentaba, ¿cierto? Hay un tema con la caída de la tasa de natalidad, está todo el tema de las pensiones y la fuerza laboral. Alemania necesita 400.000 inmigrantes por año, mucho más que en años recientes, dijo el presidente de la Agencia Federal del Trabajo de Alemania. El país necesita una cantidad significativa de nuevos inmigrantes para llenar espacios en las filas de la mano de obra calificada a medida que la población envejece. Eso también es lo interesante, porque alguien podría decir, bueno, pero si igual hoy día hay un 5% de desempleo en Alemania, con eso pueden llenar eso. No, lo que ocurre es que ese 5% no tiene las capacidades. Alemania necesita mano de obra calificada. Y gran parte de ese espacio, por ejemplo, se llenó incluso con inmigrantes sirios, por ejemplo.
y con, bueno, inmigrantes de todas partes, pero eso es lo que necesita Alemania, definitivamente. No necesita mano de obra barata, sino que mano de obra calificada. Las profundas diferencias económicas entre Alemania oriental y occidental. Esto también es bien impresionante y no sé cuánta información ustedes tengan. Yo les tengo un artículo que les voy a mandar para que lo puedan leer en profundidad, lo que ocurre en las dos Alemanias, porque pese a que ya hace más de 30 años fue la reunificación, ¿cierto? Esto fue el año 1990, persisten las diferencias. Por ejemplo, en cuanto al desempleo, si en Occidente el desempleo total llega al 4.8%, en Alemania Oriental es de 6.9%. El desempleo juvenil en Alemania Occidental es de 4.1% y en Alemania Oriental llega al 7.7%. La renta per cápita, en euros lo tengo, en Alemania Occidental es de 42.971 euros frente a los 32.108 euros en Alemania Oriental. El salario medio en Alemania Oriental es del 86% del occidental. El éxodo desde la República Democrática Alemana hacia la Alemania Occidental ha sido enorme. Se habla de casi 2 millones de alemanes y algunos llegan a hablar incluso de 4 millones. O sea, el número variaría entre 2 millones de alemanes a 4 millones, y el grave problema es que esa fuga de alemanes de Alemania Oriental hacia Occidente ha sido de mano de obra calificada, con lo cual también deja en una situación de debilidad, de desventaja a Alemania Oriental. Y hay una falta, o sea, si Alemania total tiene falta de trabajo, hay una falta de trabajadores con mano de obra calificada, imagínense lo que es para la República Democrática o para las personas que viven hoy día en la ex República Democrática Alemana. Ahí hay muchas diferencias todavía que persisten. Yo, como les digo, les voy a mandar un artículo que ahonda un poco más en este tema y una entrevista súper interesante, pero es considerado un desafío todavía importante. O sea, todavía se habla de los Östis, algo así, que serían los del este, pero también está la mirada optimista que señala que los alemanes que han nacido post-reunificación ya no tienen ese estigma, ya no están con ese peso, y probablemente es cuestión de tiempo para que eso acabe. Ojalá. La crisis climática, y es un gran tema, Alemania siempre ha liderado al menos todas las conversaciones, los diálogos, y Alemania además ha sido, recuerden, víctima del cambio climático, ¿cierto? Esto lo analizamos a propósito del calentamiento global. En Alemania, ¿cierto? Y en Bélgica, hubo fuertes inundaciones causadas por lluvias torrenciales. Esto ocurrió principalmente entre el 14 y el 15 de julio, recuerden. Y esto causó muchas muertes, unas 190 personas fallecidas en Alemania y unas 38 en Bélgica. Ahí tenemos el cambio climático, estaría detrás de las inundaciones de Alemania y Bélgica. Un nuevo estudio internacional sugiere que la crisis climática aumentó entre un 3 y un 19% la cantidad de lluvia diaria. El episodio registrado en Europa rompió los récords de precipitaciones registradas históricamente. Y ahí hay un temazo para los alemanes, la crisis climática. Vamos a ver qué pasa con eso, porque probablemente los verdes, el Partido Verde, asuma, sea parte del futuro gobierno, y probablemente ellos, o sea, no probablemente, ya lo han dicho, van a exigir la neutralidad, digamos, de dióxido de carbono antes de lo que se había planteado en mismo Alemania. O sea, vienen cambios quizás importantes. La inseguridad energética. A propósito de lo que les decía, con la energía nuclear hay un gran problema en Alemania, porque todavía el 13% de la matriz energética proviene de la energía nuclear, y el próximo año, el 2022, se acaba. El próximo año no debe quedar ningún reactor nuclear en Alemania. Esta fue
Bueno, este es un gran tema, porque recuerden que Angela Merkel era una gran defensora de la energía nuclear como una energía limpia. Recuerden que no aporta al cambio climático, al efecto invernadero, ¿cierto? Pero tras el desastre de Fukushima en Japón, cambia, hace una vuelta de carnero, y se da cuenta que si eso le pasa a Japón, que es un país seguro, que es una potencia, esto le puede pasar a cualquier país, incluso a Alemania. Y ahí es cuando ella decide cerrar todas las centrales nucleares antiguas, viejas, digamos que probablemente digamos, podían tener algún problema de seguridad, y dejar las que estaban en buenas condiciones, pero todas estas que quedan se deben cerrar el próximo año. Bueno, el 2011 quedaban 17 reactores en funcionamiento, ahora hay 6, y cuando acabe el próximo año no debe quedar ninguno. Obviamente han ido aumentando las energías limpias, como la del viento, la eólica, la solar, la biomasa, la hidráulica, pero todavía, como pueden ver, casi un cuarto viene del carbón mineral, del lignito y del carbón, podríamos decir, habitual, del gas el 12%, entonces aquí hay un problema no menor. Muy difícil, y hay que recordar, y vuelvo a lo mismo, que Alemania es un país industrializado que necesita mucha energía. Vamos a ver cómo se las ingenia. La situación de los bancos es otro desafío. Yo aquí no voy a entrar en detalle, pero estamos hablando de que el sistema bancario alemán se considera bastante ineficiente, ¿ah? No son competitivos y necesitarían consolidación, pero en el sector de las cajas de ahorro, muy importante en Alemania, hay interferencias políticas y el proceso de consolidación es muy lento. Eso señalan los entendidos, así que ahí hay otro tema. Oye, se me quedó algo en el tintero importante. Alemania, hay que recordar que es el 6º país que emite más dióxido de carbono al mundo. 6º. A nivel mundial. Y lo otro, mantener el liderazgo de la Unión Europea, porque Merkel era, sin lugar a dudas, la líder de la Unión Europea, sobre todo cuando el Reino Unido se sale de la Unión Europea, ¿cierto? Como que Alemania ahí queda totalmente, digamos, sin competencia. Sabemos que Alemania lideraba el llamado eje franco-alemán, pero siempre estando Alemania por delante. Bueno, muchos creen que ahora, ¿cierto? Macron está, pero así, preparándose para ejercer ese liderazgo sin la Merkel al frente del país. Vamos a ver cómo Alemania se las ingenia. Recuerden que igual está Ursula von der Leyen liderando la Comisión Europea, pero se le va a plantear algo difícil para Alemania, porque está acostumbrada a estar definitivamente al frente de la Unión Europea. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las elecciones, lo que nos va quedando. Aquí tenemos al Parlamento Federal, o el Bundestag, ubicado en Berlín, y estos son los resultados, que son resultados oficiales, provisionales, o sea, puede haber algún tipo de cambio, pero aquí es muy interesante porque lo que podemos ver es cómo crecen y disminuyen los apoyos, ¿cierto? Acá vemos la socialdemocracia, cómo aumentó desde el año 2017 ahora bastante, ¿cierto? De 20.5 a 25.7, la CDU junto con la socialdemocracia, perdón, la Unión Social Cristiana, bajan bastante del 33% al 24.1%, como les comentaba, el peor resultado de la historia. O sea, ¿cómo estará la pobre Merkel? Amargadísima, pero también es tan comprensible que después de 16 años en el poder hay un desgaste. Los verdes crecen mucho, están muy contentos, de 8.9 a 14.8, sin embargo pensaron que podían crecer más, porque los verdes en algún momento, hace algunos meses, lideraron las encuestas. O sea, hubo alguna esperanza de ser los primeros. Impresionante, ¿eh? pero de todas maneras crecieron. Los liberales también crecieron un poco, de 10.7 a 11.5, por eso se entiende lo que dijo Scholz, que es el candidato de la socialdemocracia. Nos vamos a unir, y tiene mucha lógica unirnos con los que han crecido. Ellos crecieron, la socialdemocracia, crecieron los verdes y crecieron los liberales. La AfD, Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania, el partido considerado identitario de extrema derecha, euroescéptico, anti-inmigración,
etcétera, etcétera, cayó, bajó de 12.6 y 10.3. Para muchos una muy buena noticia, para la misma Merkel. Recuerden que hay una especie de cordón sanitario contra este partido político, nadie quiere aliarse con ellos, son los parias del espectro político alemán, y hay una disminución importante. La izquierda también. Ahí vemos entonces que los dos extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda, pierden en esta elección. Die Linke, literalmente la izquierda, baja de 9.2 a 4.9 y estuvo a punto de quedar fuera del Parlamento porque en Alemania el que saca menos de 5 queda fuera. Sin embargo, hay un arreglo, podríamos decir, una reforma desde hace algunos años que cuando el partido logra escaños directos, 3 escaños directos, logra entrar en el Parlamento. No sé si saben cuál es el sistema, yo les puedo mandar un pequeño video del sistema de elección alemán que está buenísimo. El sistema consiste en lo siguiente, las personas votan en dos papeletas distintas. En una votan por el candidato directamente, que quieran, su diputado, y la otra papeleta votan por el partido. Entonces, sí, en este caso Die Linke logró 3 candidatos de manera directa, consigue entrar en el Parlamento. Entonces, aunque sacó 4.9, va a entrar. Pero a mí me ha llamado la atención porque muchos análisis periodísticos internacionales y todo han dicho que Die Linke quedó afuera porque no sacó el 5%. Sin embargo, va a entrar porque tiene esos pocos escaños directos. Así que la izquierda va a estar dentro del Parlamento. La izquierda alemana es una izquierda muy de extrema izquierda, estamos hablando de los herederos de los comunistas de la DDR, o sea, de la República Democrática Alemana. Bueno, aquí tenemos a los candidatos, aquí tenemos al socialdemócrata Scholz, a Armin Laschet de la CDU y a Annalena Baerbock de los Verdes. Aquí tenemos a los 3. Olaf Scholz, probablemente, empiecen a mirarlo, probablemente va a ser el futuro canciller de Alemania, es del Partido Socialdemócrata, el partido que gobernaba junto a Merkel en una gran coalición. Él es el ministro de Finanzas y vicecanciller desde 2018. Alguien se podrá estar preguntando, ¿por qué le fue bien a la socialdemocracia? ¿Por qué este señor logra capitalizar también en estas elecciones? Olaf Scholz es un hombre con un discurso bastante aburrido, serio, no es muy carismático. Sin embargo, muchos creen que sí se parece a Angela Merkel. Él sí logra proyectar estabilidad, seriedad, seguridad, que es lo que quieren los alemanes. Entonces, él, la verdad que es un candidato, no sé si al final fue tan elegido o es un poquito la suerte, pero creo yo que es fantástico. ¿En qué sentido? Porque logra las dos cosas que querían los alemanes. Él representa el cambio porque no es la CDU de Merkel, ¿cierto? Es de la socialdemocracia, pero al mismo tiempo representa lo que quieren los alemanes, que es Merkel, que es seguridad, estabilidad, esta austeridad, ¿cierto? La no estridencia en el discurso, incluso un poquito aburrido, serio. Eso quieren los alemanes, y eso es Olaf Scholz. A diferencia de Armin Laschet, que es el candidato de Merkel, yo creo que a esta altura está bastante claro que no fue una buena elección, porque él, muchos analistas dicen, es incompetente, un poco frívolo, y poco empático. ¿Y por qué digo poco empático? Porque eso es lo que al parecer lo sepultó en esta carrera, fue que a propósito de esas inundaciones donde murió gente, donde gente quedó sin casa y todo, en un video lo tomaron riéndose a carcajada limpia mientras el presidente alemán, recuerden que este es un sistema parlamentario, entonces hay un presidente y está el canciller, que es como el primer ministro, ¿cierto? El presidente de Alemania hablaba y daba, digamos, sus condolencias con cara de pena y todo este drama, y este hombre está detrás riéndose, como digo, a carcajada limpia. Bueno, esa risa habría sepultado su candidatura, y él lo reconoce, y claro, él obviamente no se estaba riendo de los pobres damnificados, estaba conversando detrás con otra persona, pero bueno, fue imprudente, que al parecer ha sido un poquito la tónica de su carrera, o sea, no es nada raro en él, pero eso fue muy malo y eso lo perjudicó bastante. Y Annalena Baerbock, de los Verdes, ella iba como avión, la verdad, iba muy bien,
llegó incluso a superar a los socialdemócratas y a los demócratas cristianos. Sin embargo, descubrieron que ella había hecho mucho copy-paste en un libro que escribió hace, no sé si poco, hace mucho en realidad, y que había también, le había puesto un poquito de su cosecha a su currículum, algo que suelen hacer muchos políticos. Se arrepintió, pero también muchos analistas señalan que hubo una verdadera guerra sucia contra ella, porque claro, ella al ser de los partidos verdes, probablemente hay muchos intereses económicos y muchos vieron con bastante terror que los verdes fueran a liderar el país. O sea, cómo esto podría afectar a la industria, a ciertos sectores económicos, etcétera. Bueno, ahí tenemos con qué político estaría en buenas manos Alemania. Esto se los traigo para que capten un poco cuál era el sentimiento de los alemanes antes de la elección, y debe ser el mismo que ahora. Estos son los, ¿qué pasa con los candidatos? ¿Qué pasa? ¿Quién me da confianza? Merkel definitivamente lidera este ranking. Merkel es la política que da más confianza a los alemanes, con un 65% de apoyo. Luego viene Scholz, que es el líder de la socialdemocracia, que es el que creo que se va a convertir en canciller, con un 54%. Luego viene Söder. Söder, si lo ven aquí abajo, está bien chiquitín, voy a tratar de ampliarlo. Está medio pixeleado, pero bueno. Söder es de la CSU, es el partido, recuerden, hermano de la CDU, es el partido demócrata cristiano, social cristiano que está en Baviera. Söder pudo haberse convertido en el candidato, luchó con Armin Laschet para ser el candidato de los conservadores de Alemania, pero ganó Armin Laschet, y miren por favor, Söder tiene el apoyo, o los alemanes confían en un 53% en él. O sea, uno podría concluir a esta altura que parece que era un mejor candidato que Laschet, que miren aquí, está en número 10. ¿Mm? No, yo realmente mi conclusión es que fue mal elegido el señor. Y acá tenemos el promedio de las encuestas de Reuters, súper interesante también, y aquí vemos cómo en mayo, en forma muy breve, los verdes logran superar a los conservadores, la socialdemocracia y a todo el resto. Y miren por favor la socialdemocracia, cómo va muy plano, muy por debajo de verdes y demócrata cristiano en mayo, y después empieza a subir como avión. O sea, es como que de repente los alemanes se dan cuenta de que Scholz es socialdemócrata, pero realmente es de alguna manera el que representa la continuidad, es el hombre serio, es el ministro de Finanzas de Merkel, es el que ha cuidado las arcas fiscales alemanas, es el hombre, como digo, racional, tranquilo, ¿no? Y él muy vivo, porque además ocupaba el mismo gesto de Merkel, con las manos así como puestas en rombo, ¿no? Sí, y él claramente se mostraba como el continuador de Merkel, aunque fuera del otro partido. Pero eso, insisto, yo creo que fue muy bueno porque también representaba el cambio al ser del otro partido. Bueno, él es considerado un socialdemócrata, pero del ala más conservadora dentro de la socialdemocracia. Bueno, ya están las encuestas previas, estas son las últimas encuestas antes de la elección, y si se dan cuenta es muy parecido al resultado final. Aquí lo novedoso fue que la CDU sacó menos, y que, digamos, diría que eso es como lo más relevante o lo más sorpresivo, que la CDU sacó menos incluso de lo que daban las encuestas, y fue la gran perdedora, creo yo, en esta elección, considerando el éxito de lo que fue Merkel, digamos. Bueno, ahora les voy a contar rápidamente qué es lo que podría ocurrir, digamos. Miren, acá abajo vemos la sucesión de mandatos de la República Federal de Alemania, donde vemos que por lejos el partido que ha gobernado Alemania es la democracia cristiana junto al partido hermano de Baviera, ¿cierto? Durante casi 80 años el país ha visto gobernar, bueno, como vemos ahí, a distintas alianzas, normalmente bipartidistas, pero el partido que definitivamente ha gobernado más a este país es la CDU junto a la CSU, que han estado 72 años al frente del país.
pero siempre acompañados, ¿cierto? Aquí vemos con otros partidos, pero en general los conservadores han gobernado con los liberales, con los amarillos, la socialdemocracia también ha gobernado con los liberales, o sea, los liberales han sido definitivamente el partido bisagra, el que ha dado la llave a la gobernabilidad en Alemania. Y también aquí vemos una excepción, podríamos decir, es cuando Alemania ha estado más a la izquierda, se supone, en teoría, porque vemos en la época de Schröder, de Gerhard Schröder, cuando el socialdemócrata gobernó con los verdes. Sin embargo, aunque fue supuestamente la coalición más de izquierda, es cuando se llevaron a cabo esas reformas que muchos consideraron que fueron muy conservadoras o muy de derecha. ¿Ah? Las principales reformas se hicieron bajo la socialdemocracia. De hecho, hubo una gran sangría de militantes que se fueron de la socialdemocracia y que se sintieron totalmente defraudados y decepcionados por esas reformas. Entonces, la política alemana está, como pueden ver ustedes ahí, dominada por las coaliciones. Ahora, la gran diferencia que probablemente vamos a ver ahora es que no va a ser una coalición de 2 partidos, sino de 3, porque la gran novedad en la política alemana es que la CDU y la socialdemocracia, que son los 2 partidos que tenemos arribita, que son los mayores partidos, han ido disminuyendo y ahora necesitan, digamos, negociar con más partidos pequeños, que ahora no son tan pequeños como antes. Los verdes y los liberales son partidos más relevantes de lo que eran en el pasado. Entonces, lo que se está hablando ahora, y voy a tratar de terminar rápidamente para que puedan hacer preguntas, se está hablando de una posible coalición semáforo. Tenemos la coalición Jamaica, que sería la CDU con los liberales y los verdes. Tenemos la semáforo, que es la más probable, y bueno, y lo que estamos viendo, vimos a un Scholz que dijo abiertamente que a él le gustaría gobernar con los partidos que han crecido en esta elección, que son justamente los liberales y los verdes, eso sería la coalición semáforo. Se llegó a hablar antes de las elecciones de una posible coalición de izquierdas, o sea, socialdemocracia, verdes y Die Linke, y la izquierda, una coalición, estas son las coaliciones en general, ahora ya vamos a ver qué pasa, pero la Kenia, que sería la gran coalición, o sea, socialdemócratas, conservadores más verdes, o lo mismo, demócratas cristianos, socialdemócratas y liberales, y la gran coalición, que como preguntaba Liliana al principio, siempre es una posibilidad, pero da la sensación de que hay un cansancio por ese esquema, y los socialdemócratas no quieren gobernar con los demócratas cristianos, aunque serían los acompañantes, estarían en distinta posición. Scholz ya lo dijo, los demócratas cristianos se tienen que ir a la oposición. Pero todo puede ocurrir, recién comienzan las negociaciones, así que todo es posible. Bueno, eso es. Feliz de contestar sus preguntas, sus comentarios, y aquí está.